internacionales. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Patricio, hola Benjamín, ¿cómo están? ¿Bien y tú? ¿Todo bien? Todo bien por Qué acá. bueno. Qué bueno. Oye, Gonzalo, ¿sabes qué? Lo primero que quería preguntarte es por qué crees que los mercados reaccionaron tanto, para abajo primero, para arriba después, con esta tensión que se armó entre Estados Unidos, que quiere comprar Groenlandia, que en realidad quiere asegurar territorio. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es un temor de guerra? ¿Por qué se asusta tanto el mercado? No, yo creo que son hartas variables, pero lo que veo normalmente en momentos donde hay algún nuevo tipo de incertidumbre, que digamos incertidumbre como un fenómeno en el que uno no es muy bueno asignando probabilidades, es que efectivamente aumenta el riesgo de forma significativa en el mercado. ¿Y por qué me refiero a eventos de esas características? Porque si esto lo comparamos, por ejemplo, con la situación en Irán o en Venezuela durante el mismo año, ha sido un año bastante Ujú. turbulento, la verdad es que la reacción de los mercados a eso fue bastante muda, porque de alguna u otra forma es algo que ya hemos visto en la historia, ya hemos visto cuáles son las interconexiones económicas, ya hemos visto cuán agotado o no es el efecto económico de esto. Y cuando vemos que Trump hace un push un poquito más agresivo de lo que estamos acostumbrados por Groenlandia, obviamente hay escenarios que se pueden dibujar en la cabeza de algunos inversionistas y escenarios que obviamente pueden ser bastante más complicados. Escenarios que evidentemente tienen una probabilidad muy baja de ocurrencia, pero puede ser un tema. Y adicional a eso, uno de los principales razones, yo también creo que calza un poco con lo que vimos el año pasado con las tarifas recíprocas, es que hubo una respuesta bastante rápida de Europa, que yo creo que en agregado fue un poco más agresiva de lo que hemos visto en el pasado, un poco menos masticada también de lo que hemos visto en el pasado, y eso también te aumenta la probabilidad de un escenario de retaliación comercial que podría ser un poco más malo para el mercado. Dicho eso, igual en agregado, pese a que uno diría que los movimientos fueron fuertes, la magnitud versus otros anuncios tarifarios, la verdad es que ha sido relativamente menor. Dicho eso, obviamente estamos en un mercado que en promedio ha estado con niveles de volatilidad más altos que los de largo plazo. El VIX ha estado bastante pegado durante el año en 17, 20 por ahí, entonces es razonable que el mercado esté un poquito más nervioso, particularmente después de un año que Mm. fue bastante bueno y donde todavía muchos actores del mercado cuestionan las altas valorizaciones en las diferentes bolsas. A Oye, propósito de ya, eso, perdón, Pato, a propósito de eso, Gonzalo, ¿estamos viendo esta volatilidad solo como algo temporal o más bien se ve como un cambio estructural en la percepción justamente del riesgo geopolítico a nivel global? No, mira, yo creo que la respuesta a volatilidad no es simplemente riesgo geopolítico, hay ciclos de eso, evidentemente, pero si te soy súper honesto, no creo que sea algo súper estructural de este periodo. Hemos vivido un periodo de los últimos 5 años donde las volatilidades han estado más altas y han estado más altas porque efectivamente los escenarios, tanto económicos como geopolíticos, han estado bastante movidos. Entonces, creo que algo sí un pelito estructural, pero algo de este ciclo más que de esta situación en particular. El año pasado fue gran ejemplo de eso, pero si nos vamos un poquito más atrás, el 2020, el 2023, el 2022, el 2021, el 2020 son periodos de alta volatilidad en general en los mercados. Lo que no significa malos retornos, obviamente. De hecho, la eso. verdad es que la bolsa ha andado bastante bien en el agregado en esos periodos. ¿Cómo se preparan los portafolios en periodo de volatilidad? Porque uno lo que lee acá, Gonzalo, mirando también un poquito con el retrovisor, todos los años aparecen muchos analistas diciendo, oye, ojo, volatilidad, muchos riesgos por delante, te citan un montón de riesgos políticos y cosas que sí, que efectivamente están ahí y te dicen este año hay que ser cuidadoso, hay que ser selectivo, qué sé yo. La cosa es que rentan los mercados y rentan y rentan y rentan. Entonces, pregunta genérica. ¿Cómo se posiciona un portafolio para prepararse para esta volatilidad que ya que más que una noticia ya es un dato, o sea, es una constante? ¿Hay que hacer algo especial? ¿Hay que guardar balas para cuando ocurran esos pics de volatilidad, aprovecharla de alguna manera o simplemente hay que surfear la ola y asumir que es parte de la vida? Yo creo que todo parte con la estructuración inicial. O sea, en el fondo hay cosas que uno puede tomar como decisiones tácticas. Por ejemplo, vamos a estar un poquito más cargado a Europa, un poquito más cargado a Estados Unidos, etcétera, pero el gran grueso de retorno que tú puedas tener en un portafolio y de hecho de volatilidad para ese aspecto que puedas tener en un portafolio está bastante seteado por cómo lo hiciste originalmente y cuánto eso calza con tus objetivos de inversión. Y hay que entender que normalmente esos objetivos evidentemente pueden cambiar en el tiempo, pero lo importante es que la realidad económica actual no necesariamente te cambie esos objetivos. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy construyendo un portafolio porque me quiero retirar y me voy a retirar en 40 años, la verdad es que poco sentido tiene hacer un cambio estructural en momentos de alta volatilidad, porque bueno, la verdad es que mi horizonte de inversión es bastante largo. De hecho, tomar depósito a plazo para un horizonte de inversión
de ese largo es bastante riesgoso, porque vaya a tener bastante menos retorno, menos probabilidad de alcanzar tu objetivo, etcétera. Entonces yo creo que parte por la definición. Oye, tuve la otra vez Obviamente hoy con un día, claro, inversionista esa conversa, es que la quiero poner arriba de la mesa. Una persona inversionista que entendía bastante, no era experto, pero entendía bastante, me decía, yo no quiero riesgo, entonces yo me quiero invertir en depósitos, en renta fija de súper corto plazo. Y yo le explicaba que eso también tenía riesgo de reenganche, o sea que hoy día estás comprando un depósito con una tasa, pero cuando venza no conoces la tasa a la que... Y además, esa renta fija corta, Gonzalo, no te ayuda a diversificar tu portfolio con estas correlaciones negativas, que cuando pasan eventos malos, unas partes caen y otras partes suben, y al final los riesgos se compensan. Bueno, eso no ocurre con renta fija corta. O sea, la gente a veces se olvida de que no hacer cosas, no tomar las decisiones que tiene que tomar, también tiene riesgos. totalmente. O sea, de hecho el ejemplo del depósito a plazo es muy bueno, porque imaginemos a alguien hace 4 años que tiene la idea de que puede invertir para el largo plazo con los depósitos a plazo. Se engancha a tasas súper atractivas de 11%. Después pasa un tiempo y se engancha a tasas que son del 6%. Pasa un tiempo y se engancha a tasas que son del 4%. Va a pasar un tiempo y se va a enganchar a tasas del 3,75%. ¿Cuál fue el retorno agregado de esa estrategia y qué riesgos fue tomando en el camino? En cambio, Mm. alguien que hace un portafolio bien estructurado por un periodo que podría ser similar, digamos, de años, digamos que pone ingredientes como acciones locales, acciones internacionales, bonos locales, bonos internacionales, pero trata de que esos activos, de alguna u otra forma, como tú bien lo dijiste, tengan cierta interacción entre ellos que terminen compensándose, que es lo clásico que uno piensa entre los bonos y las acciones. Cuando a las acciones les va mal, los bonos normalmente andan bien. Digo normalmente porque pasan cosas en el mundo, como fue el caso del 2022. Pero lo importante es hacer un mix que sea apropiado para tu objetivo, que considere que hay interacción entre las cosas de adentro y que entienda también que, por ejemplo, una estrategia que tiene algo de acciones y algo de depósito a plazo, probablemente va a tener niveles de volatilidad en el límite mayores que algo que tiene bonos un poquito más largos que se podrían compensar con variaciones en las acciones. Entonces, obviamente, Sí. es importante eso. Conversamos con Gonzalo Reyes, economista y socio de Abacus. De hecho, eh, la gente tiene en su cabeza que la renta fija es algo bien seguro. Y a veces es cierto, a veces no es cierto. A veces la renta fija también pierde plata. Y de hecho ha pasado en Estados Unidos. Ya ha pasado porque las tasas de interés han subido. Ya han subido en parte, Gonzalo, con esta idea que se empieza a instalar del Sell America. Como que cuando el mundo se empieza a aburrir de esta actitud a veces un tanto matonescas del presidente Trump, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede responder cuando dice o me vendes del país o no sé qué cosa? Y también hace, también hace. Bueno, algunos dicen que pueden responder con Sell America, o sea, vende activos americanos, en particular los bonos del tesoro, y con eso le vas a hacer un daño grande porque vas a hacer subir las tasas de interés. ¿Tú has visto parte de eso? ¿Crees que los gobiernos o que los grandes institucionales se comporten de esa manera? Eh, eh, es una narrativa que yo creo que es bien atractiva, porque tiene como sentido, como que oye, uno se enoja con Estados Unidos, le voy a pagar con mis pies. Y de alguna otra lógica también habla de lo que ha pasado en el último tiempo con, no sé, pues, el consumo en las moms and pop, que en el fondo uno va y busca consumir, o sea, productores que le agradan más, por así decirlo. Pero para ser totalmente justo, yo creo que eso te podría explicar algo de flujos de corto plazo con suerte, porque en el largo plazo todos los inversionistas institucionales, incluso los mismos bancos centrales, lo que tratan de hacer de alguna u otra forma es velar por su mandato, por su objetivo. Y si es que es conveniente para los objetivos de rentabilidad estar en Estados Unidos, pese a que les caiga mal, probablemente van a estar en Estados Unidos. Yo creo que eso pasa prácticamente across the board con mandatos de esas características. Dicho eso, puede pasar, obviamente, incidentalmente, que lo mismo que te hace que te moleste Estados Unidos, genere que los fundamentos de Estados Unidos sean peores y por lo mismo uno sí busque razonablemente formas de salir de esa economía, por así decirlo. Y que yo creo que un poco lo que pasó el año pasado, en parte compensado, o sea, a finales de año con datos macroeconómicos bastante sólidos y aumento en productividad y todo lo que es inteligencia artificial y los datos macro que salieron bastante buenos, pero estuvo la sensación razonable en algún momento de que Estados Unidos estaba un poquito descarrilado
se está disparando un poco en los pies con lo que son las políticas comerciales que al final del día se esperaba que fueran a afectarle a ellos un poquito más y que también estuvieran siendo más fiscalmente poco responsables después de la aprobación de la reforma tributaria. Entonces yo creo que coincide como por así decirlo, narrativa de Sell America con que efectivamente había razones para los inversionistas de estar un poquito menos cargados en Estados Unidos. Y la valorización es una razón más de eso. Hoy día si tú veis todas las bolsas del mundo, Estados Unidos sigue siendo las pocas que efectivamente están bastante corridas versus su promedio histórico en valorización. Y la otra a principios del año pasado, hoy día lamentablemente ya no están así, están en términos relativos bastante más atractivas. Entonces yo creo que una combinación de todas esas cosas es lo que te lleva a vender un poco América, pero no necesariamente que solamente te caigan mal. Yo creo que los inversionistas institucionales en general tratan de ser responsables en ese sentido y tienen otro tipo de mandato. Conversamos con Gonzalo Reyes, a esta hora aquí en el Más que Números. Él es economista, socio de Abacus. Gonzalo, quiero preguntarte algo que le interesa mucho a la gente que escucha este programa, que es ¿dónde invertir? ¿En qué invertir este 2026? ¿Qué recomiendan ahí ustedes en Abacus? ¿Acción, renta fija, mirando a Estados Unidos, Europa o economías emergentes? Sí, mira, la respuesta más obvia y sencilla es que hay que invertir un poco en todo. Hay que invertir de forma razonable para estar bastante diversificado. Pero dicho eso, obviamente tenemos visiones de corto plazo y cosas que uno puede, entre comillas, especular hacia adelante. ¿Qué es lo que vemos en el panorama actual? Hoy día lo que vemos en el panorama actual es que hay una tendencia relativamente positiva hacia mercados emergentes. En particular, América Latina se ha visto bastante atractivo. Chile otra expresión de eso. Estamos bastante positivos en la región y bastante positivos en América Latina, principalmente por esta idea de que el progreso tecnológico colapsa en los recursos y América Latina es relativamente rico en eso. Entonces estamos positivos en América Latina. Europa creemos que va a tener un año en términos macro levemente mejor. El año pasado fue por debajo del crecimiento tendencial, lo probable es que este año sea un poquito por debajo, pero algo todavía le queda, aunque ya no está tan barata, probablemente menos atractiva de lo que estaba el año pasado. En Estados Unidos todavía hay cosas que están en el margen atractivas. Creemos que las empresas value y las empresas de menor capitalización bursátil sigan razonablemente atractivas. Para las large cap no están así, no esperamos necesariamente una gran corrección o algo por el estilo, pero lo razonable es suponer que las rentabilidades del S&P 500 van a estar del orden de magnitud del aumento en utilidades. Que lo razonable es suponer es algo entre 8 y 10% en ausencia de algún tipo de accidente financiero. Dentro de renta fija, también estamos positivos en general en Chile, entonces un poquito más de renta fija local y con duraciones un poquito más largas. O sea, yo creo que con las bajas que hemos visto en las tasas y las probables bajas que veamos durante este año, un escenario macro un poco más dinámico, yo creo que duraciones un pelito más largas solamente, no mucho más largas, también van a ser un poquito más atractivas. Y es lo que hemos visto en la industria. O sea, hay algo de persecución por el retorno en Chile también. Entonces, más emergente, más LATAM, más Chile, un poquito menos de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos lo que está hoy día un pelito más barato. Dentro de Oye, renta fija en el resto del mundo, quizá un pelito más seguro. Yo creo que va a ser el momento, un poquito más de momento para los tesoros que han tenido unos 5 años bastante duros ya. Oye, el año pasado fue extraordinario para casi todo, ¿ah? O sea, las bolsas, la bolsa chilena 50 y tantos%, muchas bolsas emergentes latinoamericanas también subiendo fuerte, Estados Unidos, no sé, 15. Los portafolios, los balanceados, los portafolios balanceados conservadores rentaron en promedio más o menos un 10%. Los moderados, no sé, un 15% y los agresivos un 20%. ¿Qué esperar para este año? Yo creo que el año pasado tuvimos retornos realmente extraordinarios que no se debieron repetir, pero le quedaría todavía un poquito al IPSA, alguien que se invierte, no sé, mitad y mitad acciones, renta fija. ¿Cuánto debería esperar rentar en Chile? Este año, Sí, razonablemente, razonable esperar una rentabilidad más cercana a 7% para este año. Ya. sí, de nominal, Ujú. un más 4 más o Nominal, menos. Mm. tal cual. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿y cómo ven el IPSA? Porque después de estos rallies, bueno, 56% creo que rentó el IPSA el año pasado, partió fuerte, ¿ah? No sé, 6, 7%, y con algunas acciones raleando más de 10 los primeros días. Y obviamente mucha gente se pregunta si es que es momento de salir a vender, si es que esto ya fue, o si es que mantener, aumentar. ¿Cómo ven? ¿Creen que todavía le queda espacio al IPSA acá o no?
Sí, o sea, yo creo que si nos miráramos solamente el ombligo, la respuesta sería, bueno, quizás no, porque la verdad es que la bolsa subió bastante, los niveles de valorización no tienen los atractivos que tenían el año pasado, o el año antepasado, o el año antepasado, o sea, obviamente ya estamos a niveles de valorización bastante más normales. Eh, pero si uno deja de mirarse el ombligo y empieza a ver el resto de los activos del mundo, Chile se sigue viendo atractivo. O sea, en términos relativos, las valorizaciones históricas versus sus promedios, en Chile sigue bastante atractivo. Tenemos buen momentum macro, o sea, buen momentum macro en general. Hemos tenido una mejora en términos de intercambio brutal. Y hay bastante optimismo hoy día con respecto a lo que se puede hacer en términos de actividad. La encuesta expectativa ya subió 0,5% estructuralmente para los próximos 3 años. La expectativa de crecimiento. Entonces yo creo que hay evidentemente espacios, Y, eh, y hay momentum pero Chile, político, Gonzalo. Hay de todas momentum maneras, político. hay, Se ve el gabinete, yo lo que veo de mercado, ya esto, más allá de los juicios de valor, si te gusta o no te gusta, pero los comentarios de gente de mercado, le gustan los nombres que ve, le gustan las propuestas que escucha, se entusiasma con la idea de la baja de los impuestos, se entusiasma con la idea de las permisologías y qué sé yo. Y eso genera también, hay algo que no está full cuantificado, encuentro yo. Todo el tema fiscal, baja impuestos, digamos, y mejora en los trámites, la permisología, puede generar un crecimiento un poquito más fuerte en Chile y eso con menos impuestos vale harto, encuentro yo, a nivel de mercado. Puede valer 10%, no sé por decir algo. totalmente. Y de hecho, algunas de las cosas que uno podría mencionar es que este rally versus, por ejemplo, el de Piñera 2, igual va con compañías que están ganando harta más plata, o sea, están con fundamentos bastante más sólidos que la anterior, no es solamente una subida o expansión de múltiplos, acá igual hay harta plata, o sea, las empresas de IPSA generan harta plata el próximo año. Y si tenemos un buen panorama, tenéis una mejora en la palanca operacional y puede ser muy bonito, por así decirlo. También podéis tener flujos de afuera más interesantes. Entonces yo soy en general optimista, pero hay que ser justos con la ignorancia que uno tiene sobre el futuro y con las expectativas que podrían no cumplirse. O sea, Chile es una economía relativamente pequeña, donde tenemos niveles de riesgo todavía altos, pasamos por un bache institucional grandote, y eso genera que uno también tenga que darse cuenta que si bien el país ha resistido súper bien, igual dentro de todo somos una economía emergente que está sujeta a ciclos, estamos bien expuestos a lo que pasa en el extranjero. Hoy día estamos muy contentos con el ciclo que están teniendo las materias primas, pero el día de mañana eso podría no ser así, podríamos tener un choque, etcétera. Entonces, yo creo que la razón de ser conservador, aunque marginalmente optimista, es básicamente eso, la ignorancia, pese a que todo se ve bastante bonito. El tema es que las cosas andan mal cuando se ven bonitas en general, no cuando se ven feas, que hay Es espacio verdad. de sorpresa. Es verdad. Bien, pues Gonzalo Reyes, economista, socio de Abacus. Como siempre, interesante tu mirada sobre los mercados internacionales y esta interesante conversación con nosotros aquí en el Más que Números. Que tengas una excelente jornada, Gonzalo. Un gusto.